se hace por medio de la prueba del cono de Abrams. Entonces, con esta prueba determinamos, y es de las primeras pruebas que se hace, digamos, para cuando utilizamos un concreto premezclado. Premezclado. Es la primera prueba que se le hace para saber si va a cumplir o no con ese revenimiento y si se acepta o no lo que es el concreto. Ustedes, bueno, tú has trabajado mucho esta parte. ¿Cualquiera podemos hacer la prueba de revenimiento o es, de acuerdo a la importancia de la obra, es fundamental que exista personal de un laboratorio que bajo cierto protocolo lleve a cabo los pasos necesarios para que entonces no tengamos ningún error en el procedimiento de la obtención de las muestras? Y si tenemos alguna desviación en un procedimiento, puede llegar a afectar el resultado. Hola. Buenas tardes, nos encontramos aquí con el arquitecto Juan Francisco García Márquez, un amigo de muchos años, también vecino, y alguna vez participamos en un proyecto de muchísima importancia social y deportiva como fue la Canchita San Luis, ¿no? Y que tuvimos un extraordinario resultado ahí junto con Sergio, junto con Víctor Vargas y algunas otras personas y bueno, teníamos ya una muy bonita amistad y a partir de ello, bueno, pues además como arquitectos hemos compartido una serie de temas y una serie de inquietudes profesionales. Y una de ellas tiene que ver con la resistencia de los materiales, algo que hasta hace pocos años realmente era desconocido e incluso muy poco utilizado. Y sin embargo, de algunos años acá va adquiriendo una importancia cada vez mayor saber la calidad de los materiales que estamos utilizando en la construcción. Y a mí me parece que alguien que es un especialista en este campo como tú nos puede comentar y compartir de alguna manera muchísimas cosas. ¿Y en qué lo enmarcamos esto? Esta serie de programas que hemos estado haciendo, que se llama Platiquemos de temas urbanos, pretende poder ser un puente entre las personas que tienen un conocimiento especializado sobre algo y aquellos que somos los otros, ¿no? Habrá algunos arquitectos, ingenieros que quizá tengamos un poquito de nociones de algunas cosas, pero hay mucha gente que no, y que además se requiere toda esta información de alta calidad para que las personas tomen las mejores decisiones. La arquitectura, la construcción, la ingeniería civil, no solamente es lo que se ve. Atrás de lo que alcanzamos a apreciar hay muchísimas cosas que intervienen y una de ellas es toda esta parte técnica que gran parte de la gente desconoce o desconocemos en algunos aspectos y quizá en algunos momentos en muchos aspectos y que es importantísimo contar con alguien como tú que nos pueda, como dije hace un momento, compartir y que este canal sea un puente para que la gente tome mejores decisiones, esté informada de primera calidad, de primera mano y, y, con una información realmente valiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias Paco por aceptar esta entrevista y quisiera que comenzáramos, si me haces favor, de decir en general qué son las pruebas de calidad, cuáles son las más comunes en la construcción. Sí, gracias arquitecto, gracias por Gracias. esta invitación. Pues sí, hemos trabajado un poquito ahí en el control de calidad. Pues básicamente las pruebas que se hacen o las básicas que empezamos a ver en la construcción Uh es -huh, las que se pueden hacer ahorita para el concreto, uh para el -huh, acero, para los suelos. Son las más básicas que podemos estar uh realizando -huh. para una construcción, ¿no? Son las básicas. Hay un sinfín de pruebas que se pueden realizar, pero al menos las básicas serían esas, ¿no? Hablando de concretos, podemos tener ahí las pruebas básicas de concretos en cuanto a revenimiento, Sí, compactación, bueno, prueba de resistencia a la compresión, que es el concreto trabaja la compresión. Lo que son pruebas, esas son pruebas destructivas, donde se hacen cilindros o se hacen cubos para poder saber la resistencia que va a tener lo que es un concreto, ¿no?
sí va a ¿Alguno de tener. estos que tenemos aquí podría servirte como ejemplo? Sí, 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 ¿Como claro, cuál? claro. ¿Puedes mostrarnos alguno? Cualquier ¿Tomarlo? cilindro, este, ¿Como cuál te parece de bien? hecho, podemos utilizar desde estos pequeños. Mira. Ok. Este es una prueba, ¿sí? Una extracción de corazones, Ujú, se le conoce. También se le hace una prueba a la compresión. Sin embargo, bueno, hay pruebas que se pueden hacer antes en concreto fresco, ujú, que son las de revenimiento, y posteriormente en concreto endurecido, ¿no? Se sacan cilindros aproximadamente de 15 de diámetro por 30 de alto ujú, y se le hace lo que es una prueba a la compresión ok. para saber la resistencia que va a tener, Ahora, ¿no? el revenimiento, en términos generales, ¿qué es? Para que la gente lo sepa. Básicamente es la consistencia que tiene el concreto, ¿sí? Esa fluidez que va a tener el concreto para que se necesita determinado elemento constructivo. ¿Se relaciona con el porcentaje de inclusión de agua? No, esta nada más se ve, bueno, la consistencia, sí Ujú, precisamente tiene que ver algo el agua, pero nosotros determinamos lo que es la consistencia. No es lo mismo utilizar un concreto, la consistencia de un concreto para una columna que para una losa, incluso una losa inclinada, ¿no? Es diferente, ujú, ¿sí? La consistencia para una losa inclinada pues tendría que ser, perdón por el término, pero más dura, ujú. como lo conocemos. Tiene que ser una revoltura más dura, Más pastoso, más pastosa, más difícil de ¿sí? manejar ¿Sí? quizá. Entonces, y para otro tipo de elementos, una columna, un muro de concreto, pues tiene que tener mayor fluidez, ¿no? Entonces, por eso se determina ese revenimiento. Y es la diferencia de altura que se hace por medio de la prueba del cono de Abrams. Entonces, con esta prueba determinamos, y es de las primeras pruebas que se hace, digamos, para cuando utilizamos un concreto premezclado, Premezclado. esta es la primera prueba que se le hace para saber si va a cumplir o no con ese revenimiento y si se acepta o no lo que es el concreto. Con esa Digamos, prueba, llega la olla, que así sí, le llamamos, el concreto, ese camión muy grande que trae como un trompo, sí, está revolviendo, llega y vacía en ese cono. sí, se Y hace. lo que baja, Sí, ¿sí? sí, Es exactamente. el revenimiento. Ese revenimiento, esa diferencia de altura Ajá, que tenemos, se le conoce como revenimiento. ok. ¿Sí? ¿Hay alguna relación con el tiempo de espera o no? Sí, básicamente se prueba si tiene, todas esas pruebas, esa Mm, normativa, se le conocen como estándares de calidad. sí. Anteriormente se llamaban normas o se conocían, son normas específicas, pero ahora se le conocen como estándares. ¿Sí? Específicamente en revenimiento, la prueba tiene que durar 2 minutos y medio. Esos 2 minutos y medio tenemos que hacer esa prueba. Si nos tardamos más, ya puede fallar lo que es esa prueba, ¿no? Ok. ¿Y por qué es tan importante hacer la prueba de revenimiento? Precisamente para saber si va a cumplir con las características que necesita el elemento constructivo, ¿La la obra. resistencia? No, ahí no sabemos la resistencia aún. ¿Sí? Ahí sabemos nada más la consistencia que va a servir que mi colado sea considerablemente bueno. ¿Sí? Si yo si no lo considero ese revenimiento, pues mi colado me puede quedar con grietas, me puede quedar con muy granulado, ¿sí? Porque la consistencia no viene conforme yo lo necesito. Ok. Digamos que tiene que ver un poquito con la homogeneidad que requiera cierto elemento a la hora de que se cuela. ¿Sí? Un poquito es eso, pero por ejemplo, hay otras pruebas que se hacen también precisamente a los camiones revolvedores, Ujú, eso los hacen las concreteras, de su homogeneidad, que ujú, todo su concreto que te va a mandar esté perfectamente homogéneo. Y no como lo conocemos, cuando empiezan a vaciar y pura grava, ¿no? ujú. Pura grava que tenemos y espérate tantito, no puedes vaciar porque es pura grava. Entonces, si nada más es un poco de revolver un poco más o el concreto viene malo, ¿no? Y se hacen pruebas precisamente a las ollas de homogeneidad. Esas son otras pruebas que se hacen, pero normalmente las hacen las concreteras. Para Antes de que, llevar el material para ser sí, vaciado. sí, para ser Ok. vaciados y todo eso. Esa es la primera, Ujú. la más común, Lo más común. la más común. Eh, y después, Después, en cuanto a concretos, tenemos una que se llama elaboración de especímenes. Ahora ujú, sí, empezar a llenar nuestros especímenes, llámese cilíndricos o llámese prismáticos, ¿no? Que son los cubos
que manejamos. Los cubos pueden ser desde 15x15 Ujú. o de 10x10. Ya revolvió la olla, ya empieza a vaciar y de ahí llenamos esos cilindros. Ahí llenamos esos cilindros. Lo enrasamos Se toma una y muestra y fechamos, fechamos. ¿sí? ¿Sí? Y se tienen unos que van al laboratorio y otros que quedan como testigos. Sí. Si hay una prueba que no resulta positiva, adecuada, tenemos el testigo para corroborar, Normalmente ¿sí? se toman 4 especímenes. Ujú. De esos Por cada 4, olla. por cada olla. Bueno, normalmente hay una especificación de Cada una metro, cantidad cada metros cúbicos de metros concreto. cúbicos, sí. ¿Sí? Pero a fin de cuentas ahí lo va a determinar el cliente. Ujú. Si el cliente o la persona que está contratando a un laboratorio, ellos van a determinar, muéstrame a cada olla, ¿no? Ujú. ¿Sí? Muéstrame una sí, una no, o muéstrame nada más una sola. El problema es que a veces, malamente igual, pues quieren con una prueba, pues garantizar todo el concreto, cuando es una Claro. cantidad considerable, ¿no? Y van a estar llegando distintas ollas. Y van a estar llegando distintas ollas. Sí, Entonces, normalmente a cada olla sí se le hace lo que es la prueba de revenimiento. sí. Esa sí es importantísimo para que puedan pasar al colado. Y las pruebas para comparación, para poder determinar los especímenes, un determinado número, se le hace para que puedan tener una muestra representativa de todo el concreto. Ahora, ustedes, bueno, tú has trabajado mucho esta parte. ¿Cualquiera podemos hacer la prueba de revenimiento o es, de acuerdo a la importancia de la obra, es fundamental que exista personal de un laboratorio que bajo cierto protocolo lleve a cabo los pasos necesarios para que entonces no tengamos ningún error en el procedimiento de la obtención de las muestras? Sí, no, sí es importante que tengamos un técnico. Ujú. Eh, a veces, digo, cualquiera puede aprenderse la norma Sí, y realizarlo, ¿no? Pero a veces hay que bien determinar bien esa norma, bien estudiarla bien, porque si omitimos un paso, puede afectar directamente al resultado. Entonces, perdemos objetividad perdemos objetividad. Entonces, si una prueba no está bien realizada, va directamente a la resistencia del concreto. Ujú. Si yo la hice mal, si yo puedo determinar que ese espécimen está mal, no garantiza que el concreto esté mal, porque yo hice mal la prueba, Sí. ¿sí? Entonces, pero sí puede afectar a mi obra, ¿no? Porque si yo doy un resultado mal a consecuencia de que no hice bien la prueba, pues sí me va a afectar a mi resultado, O sea, de ahí la ¿sí? importancia que un técnico con conocimientos pueda hacer esto de manera correcta, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 porque lamentablemente nos hemos topado, yo me he topado cuando hemos hecho pruebas, que de repente llegamos 2 laboratorios o han llegado 2 laboratorios A la misma a hora, la misma obra, ¿sí? Porque a veces lo determina la un control de supervisión. calidad y aparte la supervisor y a veces aparte el dueño quiere mandar a hacer otra, ¿no? Entonces, ¿Ya has encontrado ahí, sí, 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 sí. Bueno, sí, claro, bueno, resultados completamente distintos? sí, 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 sí. De repente hay mucha controversia de que, bueno, a mí me dio tanto, no, a mí me dio tanto. Fundamentalmente en el revenimiento, para empezar. Sí, a veces desde revenimiento. Y luego en los Y luego en cilindros, los cilindros, también diferencias también diferentes importantes. importantes. Y entonces procedemos a perforar para sacar otro corazón y ya saber eh, la resistencia Sí, también se posterior, puede llegar a perforar, se puede llegar a hacer otro tipo de pruebas no no destructivas destructivas. para poder conocer pues la resistencia igual del concreto, ¿no? Esa es la situación que a veces desconocen el dueño, los constructores, desconocen específicamente las pruebas. Entonces, a veces confiamos mucho pues en laboratorios Sí. que llevan años o que tienen mucho trabajando y pues confiamos en esas pruebas, ¿no? Pero sí me ha tocado de que hay quien ha hecho revenimiento y utiliza una varilla corrugada para Picarle. hacer la penetración ahí Ujú. en el revenimiento. No debe ser una Entonces, varilla no debe ser corrugada, una varilla debe ser corrugada, una ¿no? varilla Es una varilla lisa. lisa totalmente con las esquinas redondeadas, ¿no? Sí, las puntas Las redondeadas. puntas, ¿Sí? Entonces, sí es por eso la norma es muy específica. como media gota, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, sí. Entonces es muy específica la norma. Si cambiamos nosotros un poquito algo de la Además, el norma, número de penetraciones, sí, 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 sí. ¿sí?
Todo eso está, Todo está digamos, normado. normado. Todo está ¿sí? normado. Y debe seguirse estrictamente ese protocolo para garantizar que la prueba sea objetiva. ¿Sí? Y si tenemos alguna desviación en un procedimiento, puede llegar a afectar el resultado. ¿Sí? Si yo hago una desviación en un revenimiento, puede hacer que dé más o que dé menos. Claro. Y eso puede afectar pues, al constructor, ¿no? Al que está recibiendo el concreto. Y eso puede afectar directamente si se acepta o no se acepta una olla. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso a veces tanto choque entre laboratorios y concreteras que determinan, bueno, pues me estás eliminando mis ollas, Rechazando, sí. rechazando mis ollas, Y ¿no? donde que no son 2 pesos, ¿Sí? ¿no? Entonces, lo que decimos nosotros, como laboratoristas, como técnicos, nosotros no rechazamos ollas. Nosotros damos un resultado. Quien se encarga de rechazar o no, pues va a ser el residente de obra, el que contrató, pero el El laboratorista dueño. no. ¿Sí? Ujú. Le voy a poner un Ustedes, ejemplo. ustedes se quitan y está Sí, mal, a ver qué pero es haces. un ejemplo. Nosotros vamos Sí, a tomar una muestra de sangre sí, particular y no le estamos diciendo ahí al laboratorista, oye, ¿qué me tomo? ¿Qué nos dice? no, Pues vete a buscar al al médico. médico, ¿no? Para que te dé tu tratamiento. Es lo mismo, nosotros nada más damos el resultado que estamos obteniendo en ese momento, ¿no? Oye, como para detallar un poquito más, el revenimiento, ¿cuál es la relación entre el revenimiento y la calidad del concreto una vez que se vacía? O sea, ¿dónde podemos notar que puede haber un primer resultado adverso? O que eso podría indicar que se puede presentar un resultado adverso. ¿En qué lo vemos en el colado, en un colado? Es que ahí el movimiento va a una especificación. Cuando contratan un concreto premezclado, dan las especificaciones y piden un revenimiento de 12, un revenimiento de 14, ¿sí? Hablando en centímetros, ¿sí? Y si no cumple con ese revenimiento, pues desde ahí estamos mal, ¿no? ¿Para qué nos sirve un revenimiento de 12 y para qué nos serviría un revenimiento de 14? Estamos hablando un revenimiento de 14, estamos hablando para colados de columnas, colados de a lo mejor hasta losas de concreto armado para Ujú. cimentaciones, ¿sí? Entre 12 y 14. ¿Sí? Estamos hablando de esos revenimientos, pero para muros igual de concreto armado, también estamos hablando de ese tipo, ¿no? Si necesitamos un revenimiento un poco más duro, como decíamos, con mayor consistencia, pues estamos hablando de revenimiento 10. ¿Sí? Que sería útil para qué elementos. A lo mejor para un colado de una losa inclinada. ¿Ok? ¿Sí? Una losa inclinada necesitamos que Que no no se fluya, que no se desliza, deslice el concreto. ¿no? Con una ¿Mm? losa inclinada que a la hora que estás colando no se ¿Sí? te vaya No se vaya el concreto. la losa. Entonces por eso necesitamos una consistencia más pastosa, como decíamos. Más pastosa, sí. Uh-huh. Ok, entonces 14 más o menos, 12, 14 para algunos elementos como columnas, ¿Sí? algunos losas En algunas armadas, ocasiones coladas, losas de losas cimentaciones. de cimentación. Y para elementos donde se requiere que no se deslice el concreto, como una losa inclinada, Más o menos un revenimiento 10, 10. Uh-huh. que significa que va a bajar menos. Sí, va a bajar menos. Exactamente. ¿Sí? Sí, normalmente el cono de Adams tiene 30 centímetros. Ujú. Cuando hacemos la prueba, quitamos y pues quedan 10 centímetros ahí de Lo, coincidencia. Lo lo, que baja, lo que va a bajar. esa diferencia de altura, lo que baja, pues nada más son 10 centímetros, ¿no? O, ¿Sí? o 12 o Ajá, 14, o 12 o 14, depende de cómo que lo es un concreto necesitamos. más fluido. Más fluido. Tiene que ver Uh-huh. también con el armado, Sí, claro, ¿sí? la relación de armado La concreto, densidad de fierro, sí, la densidad de fierro. ¿sí? O Sí. sea, si tenemos un elemento con muchas varillas, con un tejido de varillas muy denso, muy cerrado, Uh-huh. requerimos un concreto que corra más, como, Que coja más un fluido y también hay que determinar igual la granulometría, ¿no? claro. Ahí Ah, sí, claro. tamaño Que la más del común agregado. es 3/4 o 38 pulgada y media, ¿no? Ajá, Son de las más comunes, sí. pero en algunos casos puede especificarse que sea menor. Sí, que sea menor hasta media. Depende mucho ahí, como decía, del armado. Si yo traigo un armado muy denso, muy Sí, cerrado, claro. pues necesitamos una granulometría, ¿sí? Un agregado más,
más pequeño, fino, más más fino. pequeño, ¿no? Sí, incluso llegando tal vez hasta el granzón en Sí, algunos casos, exactamente. ¿no? En algunos casos hasta llega a ese tipo. El Sí. granzón, digamos, en términos generales, es el tamaño de las piedritas que se usan en los blocks, más o Ujú, sí, menos, muy, muy. ¿no? Muy parecidos. Y eso, por ejemplo, el calculista, el proyectista estructural, es el quien debe Sí, especificar el revenimiento, ¿no? sí, Considerando todos estos factores. exacto. Todo eso es mandado por el estructurista. Sí, la resistencia, Asistencia. la densidad de armado, el elemento que se va, en el que se va a colocar, si requiere, como se dice en la albañilería, que la revoltura corra o que Ujú, no corra, ¿sí? O sea, que no sea tan fluida, tan aguada, digamos, o que sea más pastosa, sí. de acuerdo a lo que se va a hacer. Y mira, ahí por ejemplo lo relacionamos con algo que a mí me parece fundamental. Yo estoy convencidísimo que todo lo que hacemos relacionado con el proyecto ejecutivo, el diseño es el rey de lo que se haga, Sí. ¿sí? Y después de ello sigue, para mí el pilar fundamental es el cálculo estructural. O sea, nos puede fallar una manguera, nos puede fallar un apagador, puede haber una fuga en una tubería, ¿no? De agua, por ejemplo. Pero el cálculo estructural es el pilar fundamental del cual, eh, para mí, después del diseño, para mí es el rey el diseño, después el pilar fundamental es el cálculo estructural. Sí. Y ahí se relaciona entonces mucho con las pruebas que tú haces, ¿no? Las Sí. pruebas de esas resistencias de materiales. Ahorita hablamos ya del revenimiento, de los cilindros, que sería el otro punto que pasamos, digamos, vamos a pensar que este mide 10, digo 15 por 30, ¿no? Que es un espécimen que se parece más bien a este diámetro. Sí. Entonces, curiosamente, mira, con los equipos los que nosotros tenemos extrajimos estas muestras. Y curiosamente, este, este nos indica una fractura del elemento ya de por sí. Ujú. ¿De qué nos puede hablar esto? Mira esto para que lo vean. ¿Sí? Este lo extrajimos con una máquina, una perforadora para concreto, N15, y este era de una losa. Y aquí se le ven las varillas, pero apreciamos que tiene una fractura. Ese el equipo no se lo hace, ya va de lado a lado. Aquí lo vemos cómo comienza de este lado y cómo termina acá. ¿Esto de qué nos habla? Pues, bueno, desconozco de qué sea el elemento, ¿no? Pero pues, estamos viendo que tiene poca bahía, ¿no? Por ejemplo, Aquí no se ve más estructurado y pues aparte en la bahía a lo mejor un poco más delgada, ¿no? sí, Pero desconozco de qué elemento sea, si sea un muro, si sea algo, pero era una losa, pero ya no me acuerdo de qué losa, porque tenemos aquí una muestra de algunas que hemos y si es una extraído. losa, pues traemos un Un espesor espesor bastante considerable, considerable, ¿no? ¿no? A relación de la bahía. Claro, Indudablemente, la relación, el acero se diseña en base del concreto. sí, Yo determino un tipo de concreto y en base a eso pues yo voy a tener una cantidad de bahía necesaria para ese concreto. Por eso a veces una cuando... cuantía de Sí, acero, una cantidad de ¿no? acero. Es la cantidad de. A veces cuando llega un concreto y de repente da una resistencia, por poner un ejemplo, mandan eh, el, el proyecto tenía una resistencia de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ujú. Y resulta que se mandó el concreto, cumplió todo eso, pero llegó con una resistencia de 220. Está cumpliendo, ¿no? No pasa nada, pues va un poco sobrado, está bien. Pero también puede llegar a afectar que digamos, pues es que le mandamos un concreto de 300 kilogramos, pero necesitaba 200. Muchas veces pensaríamos, pues está bien, ¿no? Va a mayor resistencia y eso. Pero ¿cuál es el problema? Que el acero se consideró para un 200. Entonces ahora estaríamos faltantes de acero a lo mejor. En la parte de ¿Sí? acero estaría débil, digamos. Exactamente. ¿Y cómo se manifiesta esto en un problema de obra? Se va a fracturar. Se va a fracturar. Se vuelve como más parecido a un vidrio, que va a presentar estrelladuras Sí, 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 sí. de manera más rápida, ¿no? Sí, sí. No es tan flexible. El problema es que ahí la parte de la compresión es una relación. Sí. ¿Sí? Por eso es que trabajan a flexocompresión cuando Ujú. trabajamos un concreto armado. Entonces, si lleva más de uno o lleva más del otro, empieza ahí a haber falla. Entonces, por eso debe haber un equilibrio. ¿Sí? Para que cuando esté fallando la compresión, entre la tensión.
Ujú. ¿sí? Pues si de repente tenemos demasiado compresión, demasiado concreto, pues a veces la tensión no va a alcanzar a absorber esas fuerzas que necesita. Y tiende a estrellarse Tiende a con más estrellarse, facilidad. tiende a estrellarse con Algo más que pudo facilidad. haber pasado aquí, Sí, que aquí el volumen, sí, el el espesor espesor, está ¿sí? considerable. Y probablemente la cantidad de acero haya sido menor Sí, a la necesaria. exactamente. Entonces se manifiesta con esta fractura, Sí. ¿sí? Bueno, indudablemente el concreto, un maestro eh, dentro de todo esto de los laboratorios, siempre decía, y es correcto, el concreto nació para agrietarse. El concreto siempre se va a agrietar. ¿Qué es lo que se busca o buscan todas las concreteas, todos los constructores, todos lo que buscamos? Que sean las menos grietas posibles. Y además que ¿Sí? más bien sean fisuras, Que no sean grietas, fisuras. ¿Sí? ¿no? Uh-huh. Ok. Entonces, pero siempre vamos a tener agrietamiento. Ahora, pero ahí también ya aparece otro tema que cada vez está adquiriendo mayor importancia, ¿no? Las fibras, Uh-huh. metálicas, las fibras de acero, que hace poco veía un video donde hablaban de fibra 3D, 4D, 5D, ¿no? La fibra es una especie de... Vamos a la peluquería y vemos lo que el peluquero o la señora que nos corta el cabello levanta de cabello. Así es más o menos la fibra y se mezcla con el concreto y entonces hace una maraña más bien, perdón, que refuerza no solamente en un sentido, sino se vuelve Sí. una parte muy homogénea de todo el espesor o de toda la sección del elemento colado, ¿no? Entonces, es como se llama refuerzo secundario, ¿no? Sí. La varilla es normalmente el refuerzo primario y el secundario puede ser este, estas fibras y contribuyen también mucho a disminuir la aparición de fisuras. Sí, ¿Sí? ayuda a que Ayuda disminuya. a que disminuya, Ayuda a que pero no disminuya. desaparecen, No, no desaparece. ¿no? Jamás vamos a desaparecer Las las fisuras del fisuras en un concreto, concreto. no. ¿Sí? Vamos a tener las menos posibles, como decías, las más Y finitas. finitas y todo eso, ¿no? Las que sean fisuras, no que Ajá, sean grietas. Ya sí, cuando tenemos una grieta, pues ya es algo estructural, que puede causar más daño, ¿no? claro. Pero todo eso es lo que pretendemos, que se hagan las menos posibles. ¿Sí? Y además de las menos anchas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Con el grietómetro, ¿a partir de cuánto se puede considerar una fractura que es de importancia? Pues ya estamos hablando arriba de medio centímetro, un centímetro, y ya son considerables. Ya son de altísimo riesgo, Sí, ya son ¿no? De considerables. altísimo riesgo. Ok, voy a regresar un poquito al concreto. Digamos que, imaginemos que esta es una prueba que cumple con lo que requiere la prueba de compresión. En la prueba de compresión se mete carga por arriba, ¿Sí? está en una base, ¿Está en una ¿sí? base? Y hasta que lo revientan, Uh-huh. ¿sí? Y esa prueba nos indica la resistencia a la compresión por cada centímetro Cuadrado. cuadrado en un elemento de concreto, Uh-huh. ¿sí? Y que puede ser ese cubo o puede ser un cilindro de 15 por 30, 15 por ¿sí? 30. Uh-huh. Pero además el procedimiento es cuando, digamos, para un concreto nuevo, llega la olla, se llenan también esos 4 cilindros, Sí, ¿sí? También sí, tiene un procedimiento. de penetración, se enrasa y el laboratorista se lleva después de cuánto tiempo Sí, el, los especímenes, se toma ¿sí? una muestra de la olla, de ahí se tienen que llevar, se tienen que realizar en un lugar que no se van a mover después de 24. Les tiene que estar en un lugar Sí, sombreado, sí, que no les afecte ni el clima, lluvias, este, frío excesivo, frío excesivo, sí, que tiene que estar a resguardo, a sí, resguardo, sí. que no cambien las temperaturas muy bruscamente, ¿no? Ni Mm, tampoco mucho sol, que le dé la No sombra, le deben echar ¿sí? agua No, después. no le deben echar agua después, hasta después de 24 horas ya se va a un curado, ¿no? Pero Una tina donde sí, llegas y lo ahogas ahí, lo metes sí, ahí. en cuanto se van, ya cuando se llevan a un laboratorio, ya tienen que estar en una temperatura controlada, ¿Cuál ¿sí? es? Esta temperatura es de 23 grados más menos 2, que es 21 a 25 grados centígrados. ¿Sí? Los laboratorios deben tener el Los control laboratorios de deben tener temperatura. esas temperaturas, con un control de temperatura. De humedad no, porque está el agua, está el cilindro en el agua. Cuando son tinas, Sí. ahí no se controla la humedad. Cuando son cuartos de curado, Ujú. ahí sí.
ahí deben de tener una humedad relativa del 95%. ¿Cómo es un cuarto de curado? ¿Cuarto de cuadro? Pues es un, No es una cantina, ¿verdad? Donde no, no, vamos, no, cuarto de cuadro, no. eso. ¿No es ese cuarto de No, no curado? es ese cuarto Ah, de bueno. cuadro. ¿Cómo es este? Es igual, es un cuarto donde va a tener la humedad, va a estar el 95%, humedad relativa. Lo que quiere es que va a estar muy húmedo. Esto se puede lograr por medio de aspersores, por medio de una nebulización, Ujú. ¿Hay ¿sí? equipos para Hay nebulizar? equipos para nebulizar. A mí no me ha ido tan bien con esos equipos. No son, No, no eres no soy tan confiable, Prefieres pero latina. a veces es mejor la tina. Digo, lógicamente hay equipos que sí se llegan a utilizar, si son funcionales. A mí no me ha ido tan bien con esos, ¿verdad? ¿Prefieres Pero latina para prefiero eso? yo la tina, ¿no? Ok. Hay otros que por medio de aspersores y un control y todo eso, pero hay que tener ahí más checar lo que es la humedad relativa, que cumpla el Y 95%. si se te va la luz, pues ya no funcionó bien, Es un control que se tiene que tener. ¿no? Y un control que se tiene que tener, pues las 24 horas del día, Sí, ¿no? claro. Sí, de hecho, normalmente en laboratorio se tiene que estar tomando temperatura 3 veces al menos, ¿sí? Y hay una bitácora Mañana, para registrar. medio, ¿sí? En la mañana, mediodía y en la tarde. Ujú. Son al menos esas tres lecturas que se tienen que estar tomando, ¿sí? Entonces, Entonces hay laboratorios que trabajan las 24 horas. pues En el alguno, control tiene que sí. estar ahí trabajando las 24 horas. Sí, sí. Ahora, una vez que, al otro día de que se coló un elemento, llega el técnico y se lleva sus cilindros, Ujú. ¿sí? ¿Todavía no le quita el molde o ya le quita el molde? No, de preferencia no se quita el Se molde. lleva con todo y molde. Se puede llevar con todo y molde. El Hay dos molde, formas. ajá, Se puede llevar con molde, o se puede desmoldar ahí, pero se tiene que poner en otro elemento que lo vaya a proteger, que no vaya a tener golpes, que no vaya a tener fisuras, que no vaya a tener esos movimientos, ¿no? También es todo un procedimiento para podérselos llevar, ¿sí? Y inmediatamente después hay que curarlos, ¿sí? No se puede tardar o más de 24 horas sin estarlo curando, porque empieza a deshidratarse.